dentro de 8 o 10 años después, yo creo que ellos se rebelaron de una manera muy críptica contra esto y bueno, esta es mi interpretación. Bueno, no, sí, realmente no lo sé, realmente está, es complicado porque la película está tan llena de sugerencias, No, es la película, tan lo que magnífica. sí que está muy claro es que está del lado de Kevin McCarthy. Eso está claro. Entonces, digamos que el punto de vista de la película es el mismo punto de vista que el de Kevin McCarthy. Yo estoy de acuerdo. Lo que te cabe una interpretación que yo creo que es ambigua y no me parece mal esa ambigüedad es los invasores de qué género son, que en el fondo te da lo mismo también. Es decir, son alguien que no acepta las diferencias, que no acepta las preferencias individuales, personales o ideológicas y que intenta suprimir por absorción o incluso por supresión violenta, porque dice ellos constituyen un peligro para nosotros. Sí, pero esto es lo aparente, Miguel, esto es lo aparente. Es como en el caso que estaba yo de Los Inocentes, que aquí se llamó suspense, no sé qué se llamó, una barbaridad. Otra vuelta de tuerca. Nosotros veíamos unos niños malísimos. El espectador no avisado lo que veía era unos niños perversos. Y realmente la perversidad estaba en la mente de la institutriz de Deborah Kerr. Entonces, no sé yo hasta qué punto Kevin McCarthy, aunque aparentemente la película defienda la posición de Kevin McCarthy, a lo mejor no. A lo mejor es que Kevin McCarthy expresa también de esa histeria colectiva y entonces ve cosas donde no las hay. Yo estoy con Kevin. Yo me siento Kevin. Al igual que Jack Clayton estaba en contra del personaje de Deborah Kerr. Que tampoco quedaba claro. No quedaba claro. A mi modo de ver, simplificando la historia de Henry James, que es muchísimo más compleja, sí, no está nada claro sí. que sean imaginaciones de ella totalmente. Yo creo que aquí la posición de guionista y director es totalmente darte el punto de vista. Y es más, el enmarcamiento este que hace Daniel Manwaring, porque si no amenazaban con que iban a rodarlo con otro director y otro guionista, entonces dice, contra su voluntad, convencía a Siegel de que rodara a él, es un marco típico del cine negro. Es más o menos el mismo marco en el que está rodeada Retorno al pasado, le da a la película un tono de cine negro que tiene todavía más que tono de ciencia ficción y le mete una voz en off que te hace más explícito. Si esta película le quitas la voz en off, te puede caber alguna duda si te están contando la historia de un señor que tiene alucinaciones, pero en este momento, en todo caso, las alucinaciones, de serlo, las acepta por buenas la película. Entonces yo creo que la posición de Siegel, que además en eso sí que hay declaraciones de él muy tajantes, dice, desgraciadamente yo estoy rodeado de pods de estos, trabajo con pods, tengo amigos que son pods, hasta he besado algún pod, debo decirlo con tristeza, y a veces yo pienso que me estoy convirtiendo en un pod. Pero desde luego él está en contra de todo esto y lo que él defiende claramente es la posición, que sí puede parecer un poco simplista, pero que en el fondo es del riesgo de la vida y la no seguridad, con elemento malo, como dice el psiquiatra, un psiquiatra paradójico, pues se quedaría sin trabajo, de quitar las inquietudes del mundo, de que no haya neurosis, de que la gente no tenga celos, de que no tenga miedos, de que no tenga zozobras. Bueno, yo prefiero tener zozobras, prefiero tener... Yo coincido contigo porque la secuencia que tú dices, que es la secuencia en la clínica del doctor, ahí se contraponen, es al cabo de una hora, cuando quedan prácticamente 15 o 20 minutos finales, que son los de la persecución, y es ahí donde se da el mensaje, yo lo ha citado anteriormente Miguel, orwelliano claramente, o sea, es Rebelión en la Granja, es en 1984, y yo creo que esta es una película profundamente antitotalitaria y por lo tanto muy individualista en el sentido liberal americano, que no es lo que se entiende en determinadas circunstancias, ¿no? Y yo siempre la he visto realmente muy clara. Probablemente, como dice Miguel, si no se hubiera puesto esa voz en off que crea lo que tú te referías, y por eso he citado el primer plano final de Kevin McCarthy, pues probablemente habría que pensar en una película un poco hitchcockiana en cuanto a la intriga de la ambigüedad, de que no se sabe bien quedar en el terreno de la ambigüedad de quien sufre una alucinación o quien está viviendo esa situación, ¿no? Pero yo creo que eso queda muy claro y creo que queda reforzado con la persecución global de todo el pueblo, ese tercio final, a los dos protagonistas, incluso la propia rebelión de la chica después de que es casi un mito griego, ¿no? Le ves en la caverna, por cierto, que hay un plano general de entrar en la caverna y se parece
parece muchísimo al plano de Centauros del Desierto, ya que citas la de 1956, cuando se refugian. Casualidades, los críticos son muy exagerados y podríamos decir homenaje de Siegel a John Ford en Centauros del Desierto, ¿no? Una película muy próxima, pero en fin. Yo creo que esa persecución colectiva, es decir, hemos pasado de una situación de explicación de neurosis o de histeria colectiva a una verdadera concienciación del pueblo persiguiendo al único que no está. Y esa ruptura final por un túnel oscuro que puede ser una figura, etcétera, y aparecer en una autopista, la locura de la vida moderna, en la que nadie le hace caso, en la que le van a tomar por loco, pues esto es una película situada claramente en un huicló, algo cerrado, es casi como una vaina en sí mismo donde se desarrolla absolutamente todo, y creo que hay otra cosa que lo refuerza también, y es esa granja con esa música, una música que es sentimental, que parece que dice hay alguien que tiene sentimientos, y resulta que es la música que están dando pues casi para la pacificación. Yo creo que esta es una película muy moderna ahora, porque ahora a finales del siglo resulta que destruidos los muros, los totalitarismos de izquierdas, el presente es el capitalismo, cada vez hay mayor invasión de la intimidad con los datos informáticos y con Internet, la calidad de vida se está deteriorando, y yo creo que por eso... Teléfonos que no funcionan. Sí, lo que se llama el pensamiento único es en el fondo una variante. Es que vista con... Es otro pop de esto. Vista con nuestra mentalidad, efectivamente, la lectura es así, pero es que yo me traslado al año 55. Ese primer plano de Kevin McCarthy que tanto estamos citando, que prácticamente se dirige a la cámara o un sitio... Una mirada sesgada, es difícil. Está mirando al vacío o quizás al pasado. Es una llamada de atención. Entonces es una llamada de atención que nos van a invadir. Eso es en el otro elemento, antes de que acabe el esta. La que decía antes Eduardo es la última finalmente de la película, que se parece más a la del final de Psicosis. Sí. En algún sentido, que es alguien que está ya tocado y que se le ha acabado en algún sentido. El final, que por cierto creo que fue manipulado por la productora, porque efectivamente las otras versiones, la de El Ferrara yo no la he visto, pero en la de Kaufman, Donald Sutherland también acaba invadido. Ahí es por donde creo que el estudio dio un toque de atención y dijo que él no quede invadido. No acabó invadido. Lo que hacen es que consigan ponerse en contacto, alguien le cree y da la alarma antes de que se generalice, que ya está preparado los envíos con camiones que salen hacia Los Ángeles, hacia San Francisco y hacia todas partes. Es decir, que da la esperanza a los espectadores, es el único elemento tranquilizador que tiene, de que el asunto no se va a generalizar. No va a trascender. Claro, si es que funciona el FBI y no hay una operación similar está en pillado Washington. el FBI porque está pillada la policía local. No, pero indudablemente... Está claro, no hay que dormir, hay que estar alerta. Bueno, eso es otro de los mensajes. Bueno, otro de los mensajes... Eso dice Siegel, que él, como es un gran un insomniaco como Sevilla... No le va a invadir. Es que esta película podría titularse El insomnio eterno. No, pero es que también eso del no sueño también corresponde al discurso macartista. Hay que estar alerta, no hay que dormirse. El enemigo acecha. El enemigo acecha, hay que tener mucho cuidado. Claro, pero el discurso de McCarthy iba hacia la invasión de los comunistas, de que esto es peligroso, ya ese tipo de películas que se hicieron. Era el discurso de la izquierda americana en los 30, cuidado que hay nazis y que hay simpatizantes de los nazis dentro de Estados Unidos. Todo el mundo le dice a sus correligionarios que tenga cuidado con el enemigo. A mí la película me parece progresista, o sea, que me parece que yo no sé si está... Absolutamente. Claro, es una película que está en contra, hay que estar alerta. Para eso lo que ha venido luego, la falta de privacidad, los mensajes televisivos, todo este mundo estaba claro que para ellos era mucho más cercano que para nosotros, que estaba aquí balbuceando la televisión, la publicidad, los medios de comunicación, y en cambio aquí es evidente. Y luego yo lo que creo que si hay un ataque es a la pasividad ante la maniobra de McCarthy, es decir, esa persecución es lo que estaba haciendo McCarthy, llegaba a la gente y o hacías como la chica que caes dormida y declaras, o era la persecución total. Y en eso la metáfora más clara de ese mundo alucinante y el clima es la autopista, que es de los momentos mejores de la película, cuando él está intentando parar los coches, no paran, y eso ya... Y sus convecinos le miran desde el otro lado de la carretera. Desde el otro lado de la carretera. Cristal, y del otro lado donde tú estás refugiado. Todas las autoridades del pueblo allí, ¿no? Y yo creo que se refuerza, ya digo, por esos planos generales, suenan sirenas, es como si estuvieras huyendo de un campo de concentración. Exacto. Y yo creo que el mensaje final de la película, lo más interesante es
la capacidad de mirar alrededor sin dejarte presionar por los mensajes colectivos de explicaciones, es decir, la capacidad de entender el mundo individualmente, que creo que es el gran desafío que tiene la humanidad permanentemente, en este momento como en cualquier momento de la historia, es decir, la capacidad en definitiva de ser, de ser uno mismo para sentir, amar, odiar, relacionarte con los demás y comprender el mundo que te rodea. Equivocadas o no, tomar tus propias decisiones. Yo creo que la eficacia de la película para cualquier espectador está en que todos hemos tenido, unos más y otros menos, de vez en cuando la sensación, hasta en cosas tan banales como la opinión generalizada sobre una determinada película,